En otros capítulos de la serie documental Almería a Levante, te hemos hablado de la importancia que tienen los pescadores profesionales artesanales en la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar. No en vano, como otras reservas marinas, es esta una reserva marina de interés pesquero. El sudeste español concentra zonas de reserva marina que evidencian el valor del espacio natural que se extiende desde Cabo de Gata hasta Cabo de Palos, ya en la región de Murcia. Si hablamos en términos mediterráneos, atendiendo al sentido de las migraciones de los pelágicos, trazamos un recorrido de vuelta, de retorno o de salida para señalar la posición de las tres reservas marinas del sudeste peninsular. En este espacio encontramos las siguientes reservas: la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Palos, Islas Hormigas; la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo Tiñoso; la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar. Es esta última reserva la que centra nuestro interés en esta pieza documental. Todas estas reservas comparten elementos singulares geológicamente, destacando su situación en las estribaciones de las cordilleras béticas y la influencia de tres cabos que parecen señalar el espacio marítimo reservado. Todas estas reservas comparten su interés pesquero, interés que no sería posible sin la presencia de los pescadores que durante siglos han pescado en estos espacios. En el marco de esta serie documental sobre este espacio que conforma la franja costera de Almería a Levante, te hemos mostrado la pesca del pulpo, la pesca con trasmayo, la pesca con el arte de la bolaera y la pesca de la moruna. En el entorno de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo de Palos, Islas Hormigas, en la región de Murcia, pudimos asistir a una jornada de pesca de trasmayo con una especie objetivo, el salmonete. En la Azoía, en ese rincón que forma la bahía de Mazarrón cuando se topa con Cabo Tiñoso, tuvimos el privilegio de asistir a un día de pesca en la almadraba La Azoía, la última almadraba del Mediterráneo. Lechas, bacoretas y bonitos fueron las especies objetivo. La Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar cuenta con una peculiaridad muy relevante: su interacción con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, parque marítimo y terrestre. Cuando conversamos con estos pescadores de las reservas, nos encontramos con las mismas preocupaciones: el furtivismo de la pesca recreativa, la presión de actividades náuticas, la falta de adecuación legislativa a la peculiaridad de su modo de pesca y, principalmente, el relevo generacional. En todo caso, se plantean déficit en la cogestión de un espacio y un paisaje del que forman parte y del que cuentan con un conocimiento que en ocasiones resulta abrumador. En otros espacios de la serie documental Almería a Levante, te hemos explicado las características que hacen peculiar a este espacio y el papel que tienen los pescadores en la conservación del mismo. Este papel ha sido reconocido por la dirección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La alternancia de artes y el bajo impacto de las mismas son dos de las principales características. ¿Quién puede pescar profesionalmente en la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar?
Los barcos del censo de la flota pesquera que estén autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El último censo es el publicado en diciembre del año 2021. En él aparecen embarcaciones con puerto base en Carboneras y en Almería. En el caso de la flota con puerto base en Almería, los barcos aparecen fondeados frente a la isleta del Moro o Cabo de Gata. En la playa de Cabo de Gata es posible encontrar varada alguna de estas embarcaciones. El único puerto de la reserva es el Puerto Deportivo de San José, puerto que ofrece refugio puntual a pescadores, pero que no ofrece los servicios que ofrece un puerto pesquero. Las características de las embarcaciones y la distancia a la reserva desde el puerto pesquero de Almería llevan a dos demandas recurrentes por parte de los pescadores de la reserva: la dotación de infraestructuras que faciliten su labor y el establecimiento de fórmulas que permitan la valorización de sus productos. No menos importante resulta la necesidad de contar con un mayor control sobre los precios de sus productos, control que vendría de la mano del reconocimiento de la calidad diferenciada de sus capturas y de una participación en los canales de distribución tradicionales. Para ello, las fórmulas existen, incluso parecen evidentes. Solo resta tener voluntad por explorarlas y articular fórmulas de cogestión que resulten efectivas. En los siguientes episodios de la serie documental Almería a Levante, que dedicamos a explicar la peculiaridad de la reserva marina de interés pesquero Cabo de Gata-Níjar, intentaremos explicar cómo se delimita su espacio y qué actividades están permitidas en cada uno de sus espacios. También, en otros 2 episodios, explicaremos con detalle los tipos de arte que se emplean o se han empleado en este espacio por parte de los pescadores de la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar. Sí, se nos olvidaba, reserva de interés pesquero.